He venido a casarme contigo. Soy la niña que salvaste hace 15 años. El calor de mediodía golpeaba sin piedad la banqueta de la calle Insurgentes Sur, en Ciudad de México, cuando Mateo Castillo terminó de lijar la última tabla de cedro que había estado trabajando toda la mañana. A sus 42 años, sus manos mostraban las cicatrices y callosidades de 23 años dedicados a la carpintería, un oficio que había aprendido de su abuelo en los talleres de Coyoacán y que ahora practicaba en un pequeño espacio rentado que apenas le alcanzaba para cubrir gastos. La viruta de madera cubría el suelo de concreto del taller improvisado bajo un toldo de lámina, y el aroma a madera fresca se mezclaba con el olor a tacos que vendían en el puesto de la esquina. Mateo limpió el sudor de su frente con un trapo viejo y revisó su trabajo con ojo crítico. La superficie de la madera estaba perfectamente lisa, sin ninguna imperfección, lista para el acabado final que aplicaría al día siguiente. El cliente, un vecino de la colonia que necesitaba una puerta nueva para su recámara, le había prometido pagarle 1,500 pesos al terminar el trabajo. Dinero que Mateo necesitaba desesperadamente para pagar la renta atrasada del taller y comprar comida para la semana. Su situación económica había empeorado considerablemente en los últimos 2 años, desde que la gran mueblería donde trabajaba como maestro carpintero cerró sus puertas por no poder competir con las importaciones baratas de Asia. Desde entonces, Mateo sobrevivía con trabajos esporádicos que conseguía de boca en boca, reparaciones menores y muebles a medida para clientes que cada vez eran más escasos. Pero a pesar de las dificultades, Mateo nunca había comprometido la calidad de su trabajo ni su integridad profesional. Como le había enseñado su abuelo don Arturo Castillo, un carpintero legendario en Coyoacán que había construido muebles para familias acomodadas durante 50 años. Mijo, un carpintero que no respeta su oficio, no se respeta a sí mismo. Cada tabla que cortas, cada ensamble que haces, cada acabado que aplicas, lleva tu nombre aunque nadie más lo sepa. Y tu nombre es lo único que nadie te puede quitar. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Mateo estaba guardando sus herramientas cuando escuchó voces alteradas provenientes de la calle. Se asomó y vio a un grupo de personas reunidas alrededor de un automóvil Mercedes-Benz negro de modelo reciente que estaba detenido en medio del tráfico con las luces intermitentes encendidas. Un hombre de traje gritaba por su teléfono celular, mientras una mujer mayor, elegantemente vestida con un conjunto color perla y zapatos caros, intentaba calmar a una niña de unos 7 años que lloraba desconsoladamente en el asiento trasero del vehículo. «¡Tiene que venir ahora mismo! ¡Es una emergencia!», gritaba el hombre del traje a quien fuera que estuviera al otro lado de la línea. Mateo se acercó instintivamente, limpiándose las manos en su pantalón de mezclilla manchado de aserrín. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó con la cortesía que siempre mantenía, sin importar con quién hablara. El hombre del traje lo miró de arriba abajo, con desprecio apenas disimulado. «A menos que sea cerrajero o mecánico, no creo que pueda hacer nada», respondió con un tono que dejaba claro que consideraba a Mateo como alguien muy por debajo de su nivel social. Pero la mujer mayor, que después se presentaría como doña Beatriz Mendoza de Solís, intervino con una voz más amable. «La puerta trasera se trabó y no podemos sacar a mi nieta. Se está poniendo muy nerviosa ahí adentro». Mateo se acercó al vehículo y observó la situación. La niña estaba claramente asustada, con lágrimas rodando por sus mejillas y respirando agitadamente. El seguro de la puerta trasera estaba activado y el mecanismo interno parecía haberse atascado, impidiendo que se abriera tanto desde dentro como desde fuera.
Los seguros eléctricos no respondían y el intento de forzar la puerta manualmente solo había empeorado la situación. «Déjeme revisar», dijo Mateo mientras examinaba el marco de la puerta con ojo experto. Después de 23 años trabajando con madera, cerraduras, bisagras y mecanismos de todo tipo, Mateo había desarrollado un entendimiento intuitivo de cómo funcionaban las cosas. Observó cómo estaba construida la puerta del Mercedes, identificó el tipo de cerradura y el punto exacto donde el mecanismo se había trabado. «Señora», le dijo a la niña a través de la ventanilla, tratando de calmarla con voz suave, «me llamo Mateo y soy carpintero. Voy a sacar esta puerta de aquí en un momentito, pero necesito que te quedes tranquila y respires despacio, ¿está bien?». La niña asintió entre sollozos, confiando instintivamente en la voz calmada y segura del carpintero. Mateo corrió de regreso a su taller y tomó un juego específico de herramientas. 2 destornilladores planos de diferentes tamaños, un destornillador de precisión, una pequeña palanca de metal que usaba para trabajos delicados y un trapo limpio. Regresó al automóvil y le explicó a la señora Beatriz exactamente lo que iba a hacer. El mecanismo de la cerradura se trabó en una posición que impide que los seguros funcionen. Voy a desmontar el panel interior de la puerta, acceder al mecanismo desde adentro y liberarlo manualmente. Va a tomar unos 10 minutos, pero la niña va a salir sin problema y no voy a dañar nada del coche. El hombre del traje, que resultó ser el chofer de la familia Solís, lo miró escéptico. «Este auto cuesta más de 1 millón de pesos. Si lo daña...». «No lo voy a dañar», interrumpió Mateo con una confianza tranquila que no admitía discusión. «Pero necesito que me dejen trabajar sin interrupciones». Con permiso de la señora Beatriz, Mateo comenzó a trabajar. Primero habló con la niña, cuyo nombre era Sofía, explicándole cada paso de lo que iba a hacer para que no se asustara con los ruidos. «Sofía, vas a escuchar unos clics y algunos ruidos mientras trabajo, pero todo está bien. Solo estoy quitando unas piezas para poder abrir la puerta, ¿de acuerdo?». Sofía volvió a asentir, ya más calmada. Con la precisión de un cirujano, Mateo comenzó a desmontar el panel interior de la puerta desde el compartimiento trasero accesible a través de la cajuela. Sus manos trabajaban con una seguridad que venía de décadas de experiencia manipulando piezas delicadas. Cada tornillo que retiraba era colocado cuidadosamente en el trapo limpio que había extendido en el suelo. Después de 5 minutos de trabajo meticuloso, Mateo había expuesto el mecanismo interno de la cerradura. Era exactamente como había diagnosticado. Una pieza de plástico se había roto parcialmente y se había trabado entre los engranajes del seguro eléctrico, bloqueando todo el sistema. Con cuidado extremo, usando el destornillador de precisión y la palanca pequeña, Mateo movió la pieza rota milímetro por milímetro hasta liberarla completamente del mecanismo. El sonido de un clic suave indicó que el seguro se había liberado. «Intente abrir ahora, señora», dijo Mateo. La señora Beatriz jaló la manija exterior y la puerta se abrió suavemente. Sofía saltó de inmediato a los brazos de su abuela, todavía sollozando, pero claramente aliviada. «Gracias, gracias, gracias», repetía la señora Beatriz mientras abrazaba a su nieta. Mateo comenzó a reensamblar el panel interior de la puerta con la misma meticulosidad con que lo había desmontado. Cada tornillo regresó a su lugar exacto. Cada pieza quedó perfectamente alineada. Cuando terminó, la puerta funcionaba como nueva, con la excepción del seguro eléctrico que necesitaría ser reparado por un mecánico especializado. «Por ahora, la puerta abre y cierra manualmente sin problema», explicó Mateo. «Pero van a necesitar que un mecánico de la agencia cambie la pieza rota del seguro eléctrico. Les recomiendo que no usen el seguro eléctrico hasta que lo reparen». La señora Beatriz sacó su cartera para pagarle, pero
Mateo levantó las manos en señal de rechazo. No, señora, por favor. No fue nada, solo ayudé. Me alegra que la niña esté bien. La señora Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. En su mundo de gente adinerada, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Joven, usted dedicó su tiempo y su conocimiento a ayudarnos. Eso vale dinero. Señora, yo tengo nietos de la edad de esta niña, mintió Mateo parcialmente. No tenía nietos, pero sí sobrinos pequeños. Si alguno de ellos estuviera asustado en un coche, me gustaría que alguien los ayudara. No necesito pago por eso. El chofer, que había observado todo el proceso en silencio después de su comentario inicial, se acercó a Mateo con una expresión muy diferente en el rostro. Oiga, discúlpeme por cómo le hablé al principio. Fue muy grosero de mi parte. Mateo extendió su mano manchada de grasa. No se preocupe, todos tenemos días difíciles. La señora Beatriz insistió en al menos tomar los datos de contacto de Mateo. Tiene que darme su tarjeta o su teléfono. Si algún día necesito trabajo de carpintería, quiero contratarlo a usted. Mateo sonrió con cierta tristeza. No tengo tarjetas, señora, pero si me necesita trabajo en el taller que está ahí. Señaló hacia el toldo de lámina visible desde la calle. Se llama Carpintería Castillo, aunque ahorita soy solo yo trabajando ahí. Doña Beatriz memorizó la información y finalmente, después de agradecerle varias veces más, la familia Solís se fue en su Mercedes reparado. Sofía se despidió de Mateo con una sonrisa tímida desde la ventanilla. Mateo regresó a su taller sin darle mayor importancia al incidente. Para él, ayudar a alguien en problemas era simplemente lo correcto, no algo extraordinario. Terminó de limpiar su área de trabajo, cubrió cuidadosamente la puerta de cedro que había lijado y cerró el taller. Esa noche, en el pequeño cuarto que rentaba en un edificio viejo de la colonia Portales, Mateo preparó su cena frugal de frijoles, arroz y tortillas mientras pensaba en cómo iba a conseguir más trabajo para la siguiente semana. Lo que Mateo no sabía era que doña Beatriz Mendoza de Solís no era una señora rica común y corriente. Era la viuda de Ernesto Solís Villarreal, quien había sido uno de los constructores más importantes de México antes de fallecer 5 años atrás. La familia Solís controlaba un imperio que incluía desarrollos inmobiliarios en toda la República Mexicana, con proyectos residenciales de lujo en Guadalajara, Monterrey, Cancún y la Ciudad de México. Después de la muerte de su esposo, doña Beatriz había tomado el control del negocio junto con sus 2 hijos y había demostrado ser una empresaria astuta y capaz. La familia tenía contratos millonarios con proveedores de todo tipo, desde empresas de acero y concreto hasta carpinterías especializadas en acabados de lujo para sus desarrollos residenciales. Y doña Beatriz había aprendido durante sus años en el negocio que el verdadero valor de una persona no se medía por su apariencia externa o su posición social, sino por su carácter y sus acciones. Esa noche, durante la cena familiar en su residencia de las Lomas de Chapultepec, doña Beatriz les contó a sus hijos, Ricardo y Gabriela Solís, sobre el incidente con Sofía. Fue increíble ver cómo este carpintero resolvió el problema en minutos, cuando nosotros estábamos desesperados. Pero lo más impresionante fue que no quiso aceptar ni un peso de pago. En serio, ningún pago. Y no fue modestia falsa, genuinamente no quería cobrar por ayudar a una niña asustada. Ricardo, el hijo mayor de 38 años que manejaba la parte operativa de la constructora, escuchaba con interés. ¿Y dices que es carpintero? Carpintero, y bueno, por cómo manejó las herramientas y cómo habló sobre el mecanismo de la puerta, se veía que es alguien que realmente sabe lo que hace.
Gabriela, la hija menor de 35 años que manejaba las finanzas y las relaciones con proveedores, intervino. «Mamá, ¿te acuerdas que hemos tenido problemas con la carpintería que está haciendo los acabados del proyecto en Polanco? Los propietarios se están quejando de la calidad del trabajo, las juntas no están bien hechas, los acabados tienen imperfecciones». Doña Beatriz asintió. Era un problema que llevaban discutiendo durante semanas. La carpintería que habían contratado, Maderas Industriales del Valle, había resultado ser un desastre. Trabajos mal hechos, retrasos constantes y un nivel de calidad inaceptable para un desarrollo residencial donde cada departamento costaba varios millones de pesos. «Estoy pensando en cancelarles el contrato», dijo Ricardo. «El problema es encontrar quien pueda hacer el trabajo con el nivel de calidad que necesitamos y dentro del tiempo que nos queda». Doña Beatriz tomó un sorbo de su vino y comentó casi casualmente: «¿Y si investigamos a ese carpintero que ayudó hoy a Sofía?» Sus hijos la miraron con sorpresa. «Mamá, no sabemos nada de él, solo que tiene un taller pequeño y que es buena persona», dijo Gabriela. «Exactamente. Es buena persona, y en mi experiencia la gente que trabaja con integridad en las cosas pequeñas, trabaja con integridad en las cosas grandes. Además, vieron cómo solucionó el problema del coche. No improvisó, no hizo un trabajo chapucero. Fue metódico, cuidadoso y efectivo». Ricardo consideró las palabras de su madre. Había aprendido a confiar en sus instintos sobre la gente. «¿Qué propones?» «Propongo que mañana mandes a alguien de confianza a investigar discretamente a este Mateo Castillo. Referencias laborales, antecedentes, habilidades, y si sale limpio, que le hagamos una prueba real. Tenemos ese departamento modelo en Polanco que necesita los gabinetes de cocina y el closet de la recámara principal. Podríamos darle ese trabajo y ver qué tal lo hace». Al día siguiente, Carlos Ruiz, el gerente de obra del proyecto en Polanco y hombre de confianza de la familia Solís desde hacía 15 años, recibió instrucciones directas de Ricardo: investigar a fondo a un carpintero llamado Mateo Castillo que trabajaba en un taller sobre Insurgentes Sur. Carlos era un ingeniero civil de 50 años con experiencia en evaluar proveedores y contratistas. Había visto de todo en la industria de la construcción. Trabajadores excepcionales que vivían en circunstancias humildes y charlatanes con oficinas lujosas que no sabían hacer su trabajo. La investigación de Carlos fue exhaustiva. Primero visitó discretamente la Carpintería Castillo, que resultó ser exactamente lo que doña Beatriz había descrito. Un espacio pequeño bajo un toldo de lámina, con herramientas bien mantenidas y varios trabajos en proceso que mostraban un nivel de calidad notable. Carlos habló con los vecinos del área y todos dijeron lo mismo. Mateo Castillo era un trabajador honesto, responsable, que siempre entregaba trabajos de buena calidad y que jamás dejaba un proyecto sin terminar. «Es de los carpinteros de antes», le dijo don Jorge, el dueño de la ferretería de la cuadra. «De esos que se toman el tiempo para hacer las cosas bien, no como estos chavos de ahora que todo lo quieren hacer rápido para cobrar e irse». Carlos investigó el historial laboral de Mateo y encontró información que confirmaba su competencia. Había trabajado durante 12 años en Muebles Finos Romero, una mueblería respetada en Coyoacán que había cerrado por la jubilación de sus dueños. Las referencias de sus antiguos jefes eran excelentes. El mejor carpintero que tuvimos, meticuloso hasta el extremo. Si Mateo hacía un mueble, ese mueble duraba para siempre. Antes de eso, había trabajado en otros 2 talleres con referencias igualmente positivas. No tenía antecedentes penales, no bebía, no se drogaba y era respetado en su comunidad. 3 días después de la investigación inicial, Carlos se presentó en el taller de Mateo sin anunciarse.
Era media mañana, y Mateo estaba trabajando en el ensamblaje de una estantería de pino para una cliente que necesitaba espacio de almacenamiento en su cocina. «Buenos días, ¿es usted Mateo Castillo?», preguntó Carlos. Mateo levantó la vista de su trabajo, limpiándose el aserrín de las manos. «Sí, señor, para servirle. ¿En qué puedo ayudarlo?». Carlos se presentó como gerente de obra de un proyecto residencial en Polanco. «Tengo un trabajo que necesito cotizar. ¿Tendría tiempo para ir a ver el proyecto y darme un presupuesto?». Mateo sintió una mezcla de esperanza y cautela. Los trabajos en zonas como Polanco generalmente significaban buen dinero, pero también clientes exigentes y estándares muy altos. «Claro que sí, señor Carlos. ¿Cuándo necesita que vaya?». «¿Podría ser ahora mismo? Tengo el coche afuera y puedo llevarlo». Mateo aceptó, cerró rápidamente su taller y se subió a la camioneta Toyota de Carlos. Durante el trayecto a Polanco, Carlos lo fue evaluando discretamente a través de la conversación. Le hizo preguntas sobre su experiencia, sus técnicas de trabajo, los tipos de madera con los que había trabajado. Mateo respondía con conocimiento profundo pero sin presunción, explicando las características de diferentes maderas, las ventajas de distintas técnicas de ensamblaje y los desafíos de trabajar con maderas nobles. Cuando llegaron al desarrollo residencial en Polanco, Mateo no pudo evitar impresionarse. Era un edificio moderno de 8 pisos, con acabados de lujo visible desde el exterior. Carlos lo llevó al departamento modelo en el 3er piso, un espacio de 200 metros cuadrados, con ventanales enormes que daban a la avenida Presidente Masaryk. «El problema es este», explicó Carlos mientras caminaban hacia la cocina. «La carpintería que contratamos hizo un trabajo pésimo. Mire estos gabinetes». Mateo se acercó a examinar los gabinetes de la cocina y inmediatamente identificó múltiples problemas. Las puertas no cerraban uniformemente porque las bisagras estaban mal instaladas. Las juntas entre las piezas de madera tenían gaps visibles donde debería haber ensambles perfectos. El acabado estaba aplicado de manera desigual, con áreas donde se notaban las marcas de la brocha. Y peor aún, algunas de las piezas estaban cortadas con medidas incorrectas, creando un aspecto desprolijo y poco profesional. «Esto está muy mal hecho», dijo Mateo con honestidad. «¿Quién hizo este trabajo?». «Una carpintería grande que resultó ser puro nombre. Nos cobraron como si fuera trabajo de primera, y mire el resultado». Mateo continuó examinando. Abrió y cerró cada puerta, revisó cada cajón, inspeccionó cada junta. Su diagnóstico fue preciso y detallado. «Señor Carlos, esto necesita rehacerse desde cero. No es solo mal acabado, es mal construcción desde la base. Los marcos de los gabinetes no están a escuadra, por eso las puertas no cierran bien. Las juntas fueron hechas con prisa, probablemente con pegamento barato y clavos cuando debieron usar espigas y cola de carpintero. Y el acabado se aplicó sin lijar adecuadamente primero, por eso se ven las imperfecciones». Carlos estaba impresionado por la precisión del análisis. «¿Usted podría rehacerlo?». Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. Era un trabajo grande, probablemente el más grande que le habían ofrecido en años, pero también era un trabajo en un edificio de lujo, donde cualquier error sería muy visible y dañaría su reputación. «Podría, señor Carlos, pero necesito ser honesto con usted. Un trabajo de este tamaño y calidad va a tomar tiempo. No puedo hacerlo en una semana. Si quiere que quede bien, que las puertas cierren perfectamente, que las juntas sean invisibles, que el acabado sea impecable, va a tomar al menos 3 semanas de trabajo constante, y eso trabajando solo yo. ¿Y si tuviera ayudantes? Si me consigue 2 ayudantes que sepan seguir instrucciones y que trabajen bien, podría hacerlo en 2 semanas».
Carlos sacó una libreta y tomó notas. ¿Cuánto cobraría por el trabajo completo? Estoy hablando de rehacer todos los gabinetes de la cocina, que son 8 metros lineales, más el closet de la recámara principal. Mateo hizo cálculos mentales. Material de calidad, tiempo de trabajo, ayudantes, margen para imprevistos. Sabía que un trabajo en Polanco justificaba precios más altos que los que normalmente cobraba, pero también sabía que no podía pedir cifras ridículas. 70.000 pesos, señor Carlos. Eso incluye todo. Desmontar lo mal hecho, material nuevo de primera calidad. Voy a usar pino de Canadá para las estructuras y cedro rojo para las puertas. Mano de obra y acabado profesional con sellador y barniz de poliuretano. Le garantizo que va a quedar como mueble de museo. Carlos no mostró ninguna reacción a la cifra. En realidad, era aproximadamente la mitad de lo que la carpintería anterior les había cobrado por el trabajo deficiente. Mateo, le voy a ser franco. Usted no me conoce, pero yo llevo 3 días investigándolo. Hablé con sus antiguos jefes, con sus vecinos, con gente que ha trabajado con usted. Todos dicen lo mismo, que es usted un carpintero excepcional y una persona de palabra. Mi jefe, el ingeniero Ricardo Solís, está interesado en darle una oportunidad, pero necesitamos estar seguros de que puede manejar un proyecto de esta escala. Mateo sintió que algo importante estaba pasando, algo más grande de lo que aparentaba. Señor Carlos, yo le puedo garantizar la calidad de mi trabajo. Si no queda perfecto, no me paga ni un peso. Esa siempre ha sido mi política. No va a ser necesario llegar a eso. Le propongo lo siguiente. Le damos este trabajo de prueba en el departamento modelo. Si sale bien, y por bien me refiero a perfecto sin errores, entonces hablamos de algo más grande. Este desarrollo tiene 32 departamentos y todos necesitan carpintería de la misma calidad. Estamos hablando de un contrato que podría ser de más de 2 millones de pesos. Mateo sintió que se le iba el aire de los pulmones. 2 millones de pesos era más dinero del que había visto en toda su vida. Señor Carlos, yo no tengo equipo para manejar algo tan grande. Son solo yo en mi taller. Lo sabemos. Por eso, si pasa esta prueba, la constructora le va a proveer todo lo que necesite. Espacio de trabajo aquí mismo en la obra, ayudantes capacitados, herramientas industriales, todo. Lo único que necesitamos de usted es su habilidad y su supervisión. ¿Le interesa? Mateo extendió su mano sin dudarlo. Me interesa, señor Carlos, y le prometo que no se va a arrepentir de darme esta oportunidad. Carlos estrechó la mano de Mateo con firmeza. Tengo buen ojo para la gente, Mateo, y creo que usted es exactamente lo que necesitamos. Empiece mañana. Le voy a asignar 2 ayudantes y un presupuesto para materiales. El único requisito es que el trabajo quede perfecto. ¿Trato hecho? Trato hecho. Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. Su mente daba vueltas entre la emoción de la oportunidad y el miedo de fracasar. Era el tipo de trabajo que podía cambiar su vida completamente si salía bien, pero que también podía arruinar su reputación si salía mal. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, revisando mentalmente cada paso del proyecto, cada medida que tendría que tomar, cada corte que tendría que hacer. A las 7 de la mañana estaba frente al edificio en Polanco, esperando que llegara Carlos. Carlos llegó a las 8 en punto con 2 jóvenes que presentó como Marco y Jesús, ambos ayudantes de carpintería con experiencia básica. Ellos van a trabajar bajo sus órdenes, Mateo. Lo que usted diga se hace, y aquí está el presupuesto para materiales. Le entregó una tarjeta de crédito corporativa. Compre todo lo que necesite, pero guarde las facturas. Mateo organizó a su pequeño equipo con la metodología que había aprendido de su abuelo.
Primero, desmontarían todo el trabajo deficiente existente con cuidado para no dañar las paredes ni las instalaciones eléctricas y de plomería. Segundo, tomarían medidas exactas y crearían plantillas para cada pieza. Tercero, seleccionarían y comprarían los materiales, verificando personalmente la calidad de cada tabla. Cuarto, cortarían y ensamblarían las piezas en un área de trabajo provisional que Carlos les había asignado en la planta baja. Quinto, instalarían todo en su lugar final y harían los ajustes necesarios. Sexto, aplicarían el acabado en múltiples capas. Y finalmente, instalarían las bisagras, manijas y todos los herrajes finales. El primer día fue pura demolición controlada. Mateo supervisó personalmente cada pieza que Marco y Jesús removían, asegurándose de que no dañaran nada. Para el final del día, toda la carpintería defectuosa estaba fuera y el espacio estaba listo para empezar de cero. El segundo día, Mateo llevó a Marco con él a comprar los materiales. Fueron a una maderera especializada en Azcapotzalco, donde Mateo había comprado materiales durante años. Inspeccionó personalmente cada tabla de pino canadiense, rechazando las que tenían nudos o imperfecciones. Seleccionó cedro rojo de primera calidad para las puertas, verificando que las vetas fueran uniformes y atractivas. Compró cola de carpintero profesional, barniz de poliuretano de la mejor marca disponible y todos los herrajes necesarios de proveedores de calidad. El total de la compra fue de 25,000 pesos, cifra que hizo sudar a Mateo al pagar con la tarjeta corporativa, pero que sabía era necesaria para lograr el nivel de calidad que había prometido. Del tercer al 10º día fue puro trabajo de carpintería. Mateo cortaba cada pieza con precisión milimétrica, usando una sierra de mesa que Carlos le había conseguido. Marco y Jesús aprendían rápidamente bajo su supervisión, lijando, midiendo, preparando superficies. Mateo les enseñaba constantemente. Un corte mal hecho no se puede arreglar después. Hay que hacerlo bien desde el principio. El lijado es el 50% del trabajo final, no es algo que se hace rápido al final. Las juntas tienen que ser invisibles. Si se puede meter una hoja de papel en la junta, está mal hecha. Los dos jóvenes estaban asombrados por el nivel de detalle y perfeccionismo de Mateo. Nunca habían trabajado con alguien tan meticuloso. Carlos visitaba la obra diariamente para revisar el progreso. Cada vez que veía el trabajo de Mateo, quedaba más impresionado. Los gabinetes que estaban tomando forma eran verdaderas obras de arte de carpintería. Las juntas eran invisibles, las esquinas perfectamente a escuadra, las superficies completamente lisas. El día 11 comenzó la instalación en la cocina. Mateo había fabricado cada gabinete de manera que encajara perfectamente en su lugar, pero aún así tomó tiempo instalarlos con la precisión que exigía. Usó su nivel constantemente, verificando que cada gabinete estuviera perfectamente horizontal y vertical. Las puertas fueron instaladas con bisagras de alta calidad, ajustadas hasta que se abrían y cerraban con la suavidad de un mecanismo suizo. El día 14, Mateo comenzó a aplicar el acabado. Esta era la parte más delicada, porque cualquier error sería permanente y visible. Aplicó una capa de sellador, lijó suavemente cuando secó, aplicó una segunda capa, volvió a lijar, y finalmente aplicó 3 capas de barniz de poliuretano, lijando suavemente entre cada capa. El resultado era un acabado que parecía cristal líquido, perfectamente liso y brillante, que realzaba la belleza natural de la madera. El día 15 en la tarde, Mateo instaló los últimos herrajes, limpió todo meticulosamente y le informó a Carlos que el trabajo estaba terminado. Carlos llegó con Ricardo Solís y doña Beatriz, quien había insistido en ver el trabajo terminado. Cuando entraron a la cocina, los tres se quedaron sin palabras.
La transformación era absoluta. Los gabinetes parecían de portada de revista de decoración. Las puertas cerraban con un sonido suave y satisfactorio. Las juntas eran completamente invisibles. El acabado brillaba con una perfección que reflejaba las luces del techo. «Esto no es carpintería, esto es arte», dijo finalmente Ricardo. Doña Beatriz abrió y cerró varias puertas, inspeccionó las juntas de cerca, pasó sus manos por las superficies. «Mateo, reconozco trabajo de maestro cuando lo veo. Mi esposo, que en paz descanse, me enseñó a apreciar la carpintería fina. Esto es trabajo de los viejos maestros carpinteros, de los que ya casi no quedan». Mateo sintió una emoción profunda. «Gracias, señora. Mi abuelo me enseñó que si no puedes poner tu nombre con orgullo en un trabajo, mejor no lo hagas. Este trabajo lleva mi nombre, aunque nadie más lo sepa». Ricardo miró a Carlos y asintió. Se volvió hacia Mateo. «Mateo, estamos muy impresionados. Este trabajo superó todas nuestras expectativas. Como le explicó Carlos, este edificio tiene 32 departamentos que necesitan carpintería. ¿Podría manejar un proyecto de esa escala?» Mateo tomó aire profundamente. «Señor Ricardo, voy a ser honesto con usted. Nunca he manejado un proyecto tan grande, pero si me da las herramientas, el espacio y los ayudantes necesarios, puedo hacerlo. Le garantizo la misma calidad que ve aquí en cada uno de los 32 departamentos». Eso es exactamente lo que queríamos escuchar. «Pero antes de formalizar el contrato, mi madre quiere hablar con usted en privado. ¿Podría venir a nuestra oficina mañana?» Mateo aceptó, intrigado por lo que doña Beatriz podría querer decirle. Al día siguiente, se presentó en las oficinas corporativas de Constructora Solís, en Santa Fe, un edificio moderno de vidrio que gritaba éxito y dinero. La recepcionista lo dirigió a una sala de juntas donde doña Beatriz lo esperaba sentada en una mesa larga de caoba. «Mateo, siéntese, por favor. Quiero contarle algo que va a explicar por qué estamos tan interesados en trabajar con usted». Mateo se sentó, nervioso pero curioso. Doña Beatriz continuó. «Hace 15 años, mi hijo Ricardo, que entonces tenía 23 años, estaba manejando tarde en la noche por la carretera México-Cuernavaca cuando tuvo un accidente. Su camioneta se salió de la carretera y volcó. Ricardo quedó atrapado dentro, con una pierna rota y sangrando. Era de madrugada, había poca circulación y estaba en un tramo solitario. Mateo escuchaba atentamente, sin entender todavía qué tenía que ver eso con él. Un carpintero que venía de un trabajo en Cuernavaca vio el accidente y se detuvo. Usando sus herramientas de carpintería, destornilladores, palancas, una sierra de mano, logró abrir la puerta del vehículo que estaba completamente deformada por el impacto. Sacó a Ricardo del coche, le hizo un torniquete improvisado con su cinturón para detener la hemorragia de la pierna y se quedó con él hasta que llegó la ambulancia. Los médicos dijeron después que si Ricardo hubiera estado 5 minutos más perdiendo sangre a ese ritmo, habría muerto. Doña Beatriz hizo una pausa con los ojos húmedos. Ese carpintero se llamaba Arturo Castillo. Cuando intentamos localizarlo después para agradecerle y recompensarlo, no pudimos encontrarlo. Solo sabíamos su nombre porque Ricardo alcanzó a verlo en una factura vieja que el carpintero tenía en su coche. Buscamos durante años, pero nunca lo encontramos. Mateo sintió que el mundo se detenía. Mi abuelo se llamaba Arturo Castillo, era carpintero. Lo sabemos, Mateo. Cuando Carlos investigó su historial, descubrimos la conexión. Su abuelo salvó la vida de mi hijo. Y ahora, 15 años después, su nieto aparece en nuestras vidas. Algunos dirían que es coincidencia. Yo prefiero pensar que es el destino devolviéndonos la oportunidad de honrar la deuda que tenemos con su familia. Mateo tenía lágrimas rodando por sus mejillas.
Su abuelo había fallecido 10 años atrás y nunca le había contado sobre haber salvado a alguien en la carretera. Señora Beatriz, mi abuelo nunca mencionó nada de esto. No me sorprende. Por lo que vi aquel día con Sofía, usted tampoco mencionó nada de ayudarla cuando Carlos fue a investigarlo. La humildad se hereda, Mateo. Por eso estamos aquí. No le estamos dando trabajo por caridad o por gratitud. Le estamos dando trabajo porque es usted un carpintero excepcional que se ha ganado esta oportunidad con su propio mérito, pero quería que supiera toda la historia. Doña Beatriz sacó un folder y lo colocó frente a Mateo. Este es el contrato para los 32 departamentos. Son 2.100.000 pesos por todo el trabajo, pagaderos en parcialidades según vaya completando departamentos. Además, la constructora va a rentarle un espacio de trabajo adecuado, le va a proveer todas las herramientas que necesite y le va a asignar un equipo de 6 ayudantes que usted va a capacitar. El proyecto tomará aproximadamente 8 meses. ¿Acepta? Mateo tomó el folder con manos temblorosas. Leía las cifras, pero parecían irreales. Señora Beatriz, esto va a cambiar mi vida completamente. Esa es la idea, Mateo. Pero hay una condición importante. Cuando termine este proyecto y tenga el capital y la experiencia necesarios, quiero que considere abrir su propio taller grande. Un taller donde pueda emplear a otros carpinteros que necesiten oportunidades. Un taller donde se mantengan vivos los estándares de calidad que su abuelo le enseñó. ¿Puede comprometerse a eso? Sí, señora, se lo prometo. Entonces tenemos un acuerdo. Los siguientes 8 meses fueron un torbellino de trabajo intenso, pero satisfactorio. Mateo se levantaba a las 6 de la mañana y no paraba hasta las 7 de la noche. Capacitó personalmente a Marco, Jesús y 4 ayudantes más, transmitiéndoles no solo técnicas de carpintería, sino valores de trabajo. Un trabajo mal hecho es peor que no hacer nada. La prisa es enemiga de la calidad. Cada mueble que hacemos lleva nuestro nombre, aunque nadie más lo sepa. Los muchachos lo adoraban porque Mateo nunca les pedía hacer algo que él no hiciera primero. Si había que trabajar hasta tarde para terminar un departamento, Mateo era el último en irse. Si había un trabajo particularmente difícil, Mateo lo hacía él mismo mientras los demás observaban y aprendían. Departamento tras departamento, el trabajo fue progresando con una calidad consistente que impresionaba a todos los involucrados. Los compradores de los departamentos específicamente elogiaban la carpintería y varios pidieron trabajos adicionales personalizados que Mateo realizaba con gusto. Ricardo Solís visitaba la obra regularmente y cada vez quedaba más convencido de que habían encontrado no solo a un carpintero excepcional, sino a un verdadero socio de negocios para el futuro. En el 8º mes, Mateo completó el último departamento. La calidad del trabajo número 32 era tan excepcional como la del trabajo número 1. Había mantenido los estándares sin compromiso durante todo el proyecto. Cuando Carlos y Ricardo hicieron la inspección final, no encontraron ni un solo defecto en ninguno de los 32 departamentos. «Mateo, esto es histórico», dijo Ricardo, mientras inspeccionaba el último gabinete instalado. Nunca habíamos tenido un proyecto donde literalmente no hubiera ni una sola queja de calidad. Ni una. La constructora pagó puntualmente los 2.100.000 pesos acordados. Mateo, que nunca había manejado cifras tan grandes, contrató a un contador recomendado por la familia Solís para manejar sus finanzas adecuadamente. Pagó todos sus ahorros atrasados, compró un departamento pequeño pero cómodo en la colonia Narvarte y comenzó a planear su propio taller. Pero antes de abrir su negocio, Mateo hizo algo que consideraba más importante.
Buscó a Marco, Jesús y los otros 4 ayudantes que habían trabajado con él durante los 8 meses. Muchachos, voy a abrir mi propio taller, un taller de carpintería fina, y quiero que ustedes sean parte del equipo permanente. No como ayudantes, sino como carpinteros formales con salario fijo y prestaciones. ¿Les interesa? Los 6 aceptaron inmediatamente. Durante esos 8 meses habían aprendido más sobre carpintería que en años de trabajos anteriores, y sabían que trabajar con Mateo significaba aprender un oficio de verdad. Un año después del día en que salvó a Sofía del coche trabado, Mateo inauguró Carpintería Arturo Castillo e Hijos, un taller de 500 metros cuadrados en la colonia industrial Vallejo, equipado con maquinaria moderna, pero manteniendo el énfasis en el trabajo manual de calidad. El nombre honraba a su abuelo y representaba el compromiso de mantener viva la tradición de carpintería fina. La familia Solís fue su primer cliente corporativo, contratándolo para todos sus proyectos futuros. Pero Mateo también aceptaba trabajos pequeños, reparaciones menores y proyectos de gente que no podía pagar mucho. La carpintería no es solo para ricos, le explicaba a su equipo, es para todos los que aprecian el trabajo bien hecho. 2 años después, un día viernes por la tarde, la recepcionista de Carpintería Arturo Castillo e Hijos le informó a Mateo que tenía una visita que no tenía cita. Dice que es urgente y personal, don Mateo. Mateo salió de su oficina. Ahora tenía una oficina real, con escritorio, computadora y todo, y se encontró con una mujer hermosa de unos 22 años, elegantemente vestida, que lo miraba con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Señorita, ¿en qué puedo ayudarla?» La mujer tomó aire profundamente. «Mateo, no sé si me recuerdas, yo soy Sofía Solís Mendoza». Mateo la miró más atentamente y de repente la reconoció. Era la niña que había estado atrapada en el Mercedes 15 años atrás. Bueno, no 15 años, pero sí 2 años atrás cuando tenía 7 años. «Sofía, claro que te recuerdo. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien?» «Todo está bien, Mateo. Vengo a hablar contigo sobre algo muy importante». Sofía miró alrededor del taller, viendo a los carpinteros trabajando, las máquinas funcionando, el ambiente de productividad y calidad. «He estado siguiendo tu historia desde aquel día. Mi abuela me contó todo sobre cómo tu abuelo salvó a mi tío Ricardo, sobre cómo tú ayudaste a salvarme a mí, sobre cómo construiste todo esto con trabajo duro y honestidad». Mateo la invitó a pasar a su oficina, intrigado por la visita. Sofía se sentó y continuó hablando con una seriedad sorprendente para su edad. «Mateo, durante estos 2 años he pensado mucho sobre qué significa el valor real de una persona. He conocido muchos hombres en mi círculo social, hijos de empresarios, herederos de fortunas, todos con dinero y oportunidades. Pero ninguno con la integridad, el carácter y la nobleza que vi en ti aquel día cuando ayudaste a una niña asustada sin pedir nada a cambio. Sofía, yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «No, Mateo, no es verdad. La mayoría de la gente habría pasado de largo, otros habrían ayudado pero esperando algo a cambio. Tú ayudaste porque era lo correcto, punto». Sofía hizo una pausa y luego dijo las palabras que dejarían a Mateo completamente atónito. «Mateo, he venido a decirte que quiero casarme contigo. Soy la niña que ayudaste hace 2 años y ahora soy una mujer que sabe exactamente qué tipo de hombre quiere a su lado». Mateo se quedó completamente sin palabras durante varios segundos. «Sofía, yo no sé qué decir. Eres muy joven, apenas tienes 22 años. Wait, perdón», interrumpió Sofía. «Creo que cometí un error. Déjame explicar mejor. No estoy diciendo que nos casemos mañana. Estoy diciendo que quiero que me des la oportunidad de conocerte mejor.
que me permitas salir contigo, conocer quién eres realmente y ver si podemos construir algo juntos. He esperado crecer lo suficiente para poder tener esta conversación como adulta, y ahora estoy aquí. Mateo seguía impactado. Sofía, tu familia es millonaria. Yo soy un carpintero. Nuestros mundos son completamente diferentes. Mi abuelo era carpintero, respondió Sofía inmediatamente. El padre de mi abuela Beatriz trabajaba con sus manos construyendo casas. El dinero de mi familia viene del trabajo duro de gente que construyó cosas con sus propias manos. No somos tan diferentes como piensas. Y además, he aprendido que el dinero no hace al hombre. El carácter hace al hombre. Y tú tienes más carácter que cualquier millonario que he conocido. Mateo la miró durante largo rato. Sofía tenía razón en algo. Ya no era la niña asustada del coche. Era una mujer joven, inteligente, hermosa y decidida, y había algo en su determinación que le recordaba a su propia abuela, que había perseguido a su abuelo hasta que él finalmente aceptó salir con ella. Sofía, si tu familia se entera de esto, probablemente van a pensar que soy un aprovechado que quiere su dinero. Sofía sonrió. Mi abuela ya lo sabe. De hecho, ella me sugirió que viniera a hablar contigo directamente en lugar de andar con rodeos. Dice que la honestidad y la franqueza son las bases de cualquier relación buena, y que si vas a pensar que soy muy joven o muy rica para ti, mejor saberlo desde el principio. Mateo no pudo evitar sonreír ante la lógica. Doña Beatriz seguía siendo la persona más franca y directa que había conocido. ¿Y qué opina tu tío, Ricardo? Mi tío dice que eres el hombre más honesto que ha conocido en el mundo de los negocios y que si me haces feliz, él estará feliz. Pero también dice que si me rompes el corazón, va a romper tu carpintería tabla por tabla. Sofía sonrió al decir esto, claramente bromeando, aunque conociendo a mi tío, probablemente lo dice en serio. Mateo consideró la situación. Era completamente surrealista. Pero también había algo profundamente correcto en ella. Sofía no era una niña caprichosa pidiendo algo por impulso. Era una mujer que había pensado cuidadosamente sobre lo que quería y había tenido el coraje de venir a pedirlo directamente. Eso hablaba de carácter. Sofía, yo tengo 44 años, tú tienes 22. Esa es una diferencia grande. Mi abuelo tenía 20 años más que mi abuela cuando se casaron. Tuvieron 50 años de matrimonio feliz. La edad es solo un número si los valores son compatibles. Sofía, yo trabajo 12 horas al día, 6 días a la semana. Mi vida es madera, aserrín y trabajadores que necesitan supervisión. No soy el tipo de hombre que puede ir a cenas elegantes o eventos sociales todo el tiempo. Perfecto. Yo estudié administración de empresas precisamente porque quiero entender cómo funciona la compañía de mi familia. Me encanta el trabajo duro y la productividad. Los eventos sociales elegantes son aburridos de todos modos. Mateo se dio cuenta de que Sofía tenía respuesta para todas sus objeciones. Y más importante, se dio cuenta de que sus objeciones no eran realmente sobre ella, sino sobre su propio miedo de no ser suficiente para alguien de su nivel social. Sofía, no te voy a mentir, me asustas un poco, pero también me impresionas mucho. Si realmente quieres que salgamos y nos conozcamos mejor, acepto. Pero con la condición de que si en algún momento te das cuenta de que cometiste un error, me lo digas directamente y no hay rencores. Sofía extendió su mano para estrechar la de Mateo. Trato hecho, carpintero. Durante los siguientes 6 meses, Mateo y Sofía se vieron regularmente. Mateo la llevaba a lugares sencillos, taquerías en la Roma Norte, caminatas en el bosque de Chapultepec, el mercado de Coyoacán los domingos. Sofía insistía en conocer su mundo real, no una versión de lujo creada para impresionarla. Visitaba el taller,
Conversaba con los carpinteros, aprendía sobre diferentes tipos de madera y técnicas de trabajo. Y Mateo descubrió que detrás de la elegancia y el dinero había una mujer genuinamente interesante, inteligente y trabajadora que valoraba las mismas cosas que él: honestidad, trabajo duro, lealtad. La familia Solís observaba la relación con aprobación cautelosa. Doña Beatriz estaba encantada, viendo en Mateo exactamente el tipo de hombre que quería para su nieta. Alguien que la valorara por quien era, no por su dinero. Ricardo era más cauteloso, pero tenía que admitir que nunca había visto a su sobrina tan feliz y centrada. Y Sofía había comenzado a trabajar en serio en el negocio familiar, aplicando lo que aprendía viendo a Mateo manejar su taller. Un año después del día en que Sofía apareció en su oficina, Mateo organizó una cena familiar donde estaban presentes doña Beatriz, Ricardo, Gabriela y varios otros miembros de la familia Solís. Al final de la cena, Mateo se puso de pie y pidió la atención de todos. Quiero agradecerles por aceptarme en su familia durante este año. Sé que no soy exactamente lo que esperaban para Sofía, pero les puedo prometer que la amo con todo mi corazón y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de hacerla feliz. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló frente a Sofía. Sofía Solís Mendoza, ¿me harías el honor de casarte conmigo? La caja contenía un anillo sencillo pero hermoso que Mateo había mandado hacer con madera de nogal incrustada en plata, un símbolo perfecto de quién era él y de lo que representaba su relación. Sofía tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, Mateo, 1000 veces sí. La boda se celebró 6 meses después en el jardín de la casa de doña Beatriz en Las Lomas. Fue una ceremonia elegante, pero con toques personales que reflejaban la unión de dos mundos. Las mesas y sillas del evento fueron hechas personalmente por Mateo y su equipo, una obra de arte en carpintería que todos los invitados admiraron. Los carpinteros del taller de Mateo estuvieron presentes como invitados de honor, sentados junto a empresarios y miembros de la alta sociedad mexicana en una mezcla que habría sido impensable años atrás. Durante su discurso en la recepción, doña Beatriz lloró abiertamente. Hace 15 años, un carpintero llamado Arturo Castillo salvó la vida de mi hijo. Yo busqué durante años la manera de agradecerle, pero nunca lo encontré. Ahora entiendo que el universo tenía planes diferentes. Me mandó a su nieto, no para que yo le pagara una deuda, sino para que él se convirtiera en parte de nuestra familia. Mateo, tu abuelo salvó a mi hijo. Tú salvaste a mi nieta de una manera que nunca imaginé. No solo la rescataste de un coche, sino que le mostraste lo que significa el valor verdadero en una persona. Bienvenido a la familia, hijo. 5 años después, Mateo y Sofía tenían 2 hijos, y manejaban juntos tanto Carpintería Arturo Castillo e Hijos, como una nueva división de Constructora Solís enfocada en acabados de lujo sostenibles. El taller de Mateo había crecido a 20 empleados, todos carpinteros a los que Mateo había capacitado personalmente en los estándares de calidad que su abuelo le había enseñado. Pero Mateo mantenía una tradición personal. Cada viernes por la tarde cerraba su oficina 1 hora antes y caminaba por las colonias populares de la ciudad, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidades. Un viernes, en una esquina de la colonia Doctores, vio a un joven de unos 20 y tantos sentado en la banqueta con una caja de herramientas, esperando que alguien le diera trabajo. Mateo reconoció la mirada. Era la misma que él había tenido años atrás, esa mezcla de esperanza y desesperación. Se acercó. «Disculpa, ¿buscas trabajo?» El joven levantó la vista. «Sí, señor. Soy carpintero, tengo mis herramientas, trabajo bien. ¿Cómo te llamas?» «Daniel, señor. Daniel Ramírez.
Daniel, ¿te gustaría hacer una prueba en mi taller? Si demuestras que sabes trabajar, te doy empleo fijo con salario y prestaciones. Daniel no podía creerlo. ¿De verdad, señor, me daría oportunidad? Mateo sonrió, recordando el día en que Carlos Ruiz le había ofrecido la misma oportunidad. Claro, pero la prueba va a ser difícil. ¿Estás listo? Sí, señor, estoy listo. Esa noche, mientras cenaba con Sofía y sus hijos en su casa cómoda de la colonia del Valle, Mateo le contó sobre Daniel. Encontré a otro carpintero hoy. Creo que tiene talento, le voy a dar oportunidad. Sofía sonrió y besó a su esposo. Por eso te amo. Porque nunca olvidas de dónde vienes y siempre ayudas a otros a llegar donde tú llegaste. Es lo que mi abuelo me enseñó y lo que tu abuela me recordó. El éxito real no se mide por lo que tienes, sino por cuántas vidas mejoras con lo que haces. Al día siguiente, Daniel llegó al taller de Mateo y pasó la prueba brillantemente. Se convirtió en el empleado número 21 de Carpintería Arturo Castillo e Hijos. Y 3 años después, cuando Daniel tuvo suficiente experiencia y capital ahorrado, Mateo lo ayudó a abrir su propio taller pequeño, continuando el ciclo. Porque al final, como le había enseñado su abuelo, y como Mateo ahora enseñaba a otros, la verdadera medida de un carpintero no estaba solo en la calidad de los muebles que construía, sino en la cantidad de oportunidades que creaba para que otros también construyeran sus sueños. Y esa era la herencia más valiosa que podía dejar. No solo muebles que duraban generaciones, sino un ciclo de generosidad y oportunidades que se replicaba infinitamente, tabla por tabla, carpintero por carpintero, vida transformada por vida transformada.